bueno, representante de aldeas infantiles. Imagínate lo que no es capaz de hacer si está reivindicando la pasadita esa, revirando los ojos. Seguro. Que es una manera de maltrato psicológico de los chiquilines. Y ni que hablar de la chinela. Pero... Vos sabés que fuera de joda, ¿no? A mí me parece que capaz que la Soledad debe tener otro punto de vista. Pero me parece... Soledad, sí, yo bueno, probablemente también, ¿eh? no, pero te quiero decir, me parece que es una charla bastante larga esa para poder hablarla, ¿no? Digo, si antes pasaban esas cosas y había una educación y ahora no pasan y no las hay. Bueno, pero viste que ya hablamos de este tema porque, por ejemplo, las mujeres no votábamos, decían que no teníamos alma, un montón de cosas que también la sociedad han ido evolucionando y reconociendo derechos y cosas que no son adecuadas para la forma de poner límites. Bienvenida, Soledad, en realidad nos interesa en si bien el día específico fue el 25 de abril, queremos poner sobre la mesa porque estamos en un mes de actividades en el cual trabajamos la prevención y los temas de maltrato, que Aldeas es protagonista en esto. Entonces, bueno, un poquito quizás contar qué es Aldeas Infantiles, porque la gente no siempre sabe, y después entramos más en el tema. Bien, bueno, Aldeas Infantiles es una organización internacional no gubernamental que está presente en Uruguay desde 1960. Acá en Paysandú en realidad tenemos proyectos que trabajamos con infancias, adolescencias y familias desde el 2009 más o menos. Y actualmente tenemos proyectos que son todos en convenios con el Estado, que sería con INAU en este caso. Tenemos CAIF, Aldeas Infantiles, que está ubicado en la zona sureste, que atendemos 108 familias. Tenemos proyectos con adolescencias, que es Centro Juvenil Nuevo Camino, que actualmente también está en la zona sureste. Nos mudamos hace poco, estamos ubicados en el Centro de Peluqueros, capaz que lo conocen más por el Centro de Peluqueros, pero ahí también son las oficinas de Aldeas Infantiles. Y bueno, y después tenemos equipos territoriales de atención familiar, que son profesionales, casi todas son mujeres, pero tenemos varones también, que son trabajadoras sociales y psicólogas que trabajan en territorio con las familias, que atendemos un total, actualmente pues hicimos una ampliación, tenemos un total de 100 familias de todo el departamento de Paysandú, porque también atendemos localidades del interior y viajamos al interior. De 100 familias, y ahí en realidad son familias derivadas obviamente por instituciones también, ya sea escuela, salud, mutualistas, ACE y también directamente derivadas de INAU, que en realidad son situaciones de vulnerabilidad social muy complejas, situaciones donde los niños, niñas y adolescentes están en riesgo de perder el cuidado familiar. O que también son situaciones de niños, niñas y adolescentes que están internados, o por así decirlo, en el CAF adolescente o en el CAF infantil, que son los hogares 24 horas de INAU, y los equipos que tenemos lo que hacen es trabajar para que esos niños, niñas y adolescentes vuelvan a vivir en familia, o sea, que vuelva a restituirse su derecho a vivir en familia, que muchas veces son familias extensas, ¿no? Son tíos, abuelos que se quieren hacer cargo, entonces que fortalecemos a esa familia extensa, porque por diversos motivos, haciendo colación a lo que traemos del día, por diversos tipos de violencia, ya sea violencia física, emocional, abuso sexual, negligencia, que son las causantes de vulneración de derechos. Por esos motivos, que son los principales, muchas veces esos niños son separados de sus familias de origen, o sea, su papá o su mamá, que bueno, por situaciones crónicas denunciadas y obviamente a través del Poder Judicial y otros organismos del Estado, son separados de sus familias, y ahí intervenimos para volver a restituir el derecho a vivir en familia, pero con otras familias, en este caso familias extensas. Bueno, ahí a mí me interesa una cosa que la gente no siempre, cuando hablamos de la negligencia, por ejemplo, el otro día justo en una reunión me pedían que la explicara porque nosotros adultos tenemos la capacidad de abastecernos, de buscar alternativas frente a nuestras dificultades, incluso si tenemos una situación socioeconómica de vulnerabilidad, pero tenemos hambre, por ejemplo, estamos en una situación, podemos ir a buscar cuáles son las alternativas del Estado que están. Los niños no la tienen, entonces muchas veces el no tener la ropa limpia, el aseo, las necesidades básicas de cuidado, que son esas, la alimentación, el descanso en buenas condiciones,
en buenas condiciones, bueno, aunque sean un hogar pobre, precario, etcétera, pero que bueno, que no se vulnere sus derechos, que no es tan conocida. El otro día me decían como que, bueno, no se sabía muchas veces el INAU interviene, o las organizaciones, en este caso como aldeas, intervienen frente a esa vulneración porque el no sentirse cuidado genera heridas muy importantes en los niños en su proceso de crecimiento, ¿no? Sí, tiene que ver con no garantizar las necesidades básicas que tú decías, o sea, el acceso a la educación, que vaya a la escuela, el acceso a la alimentación, o sea, que también que se pueda articular para que reciba una canasta, que acceda al comedor, el acceso a la salud, ¿no? Que a veces no tienen los controles básicos. Todo eso tiene que ver con negligencia, ¿no? Y muchas veces, o sea, el Estado obviamente tiene que ser garante de todos esos derechos, pero muchas veces también está la negligencia porque hay familias que tampoco en realidad pueden acceder, pero no llevan los niños a los controles de salud, no acceden a la educación, no asiste de forma diaria al CAIF o a la escuela, bueno, o al liceo. O, bueno, lo mismo con el tema de alimentación, ¿no? Eso tiene que ver con negligencia, o sea, los niños y niñas y adolescentes que tienen derecho a esas necesidades básicas satisfechas muchas veces no las tienen. Y que por ahí también, muchas veces, después viene todo lo demás, ¿no? Si el derecho, el poder jugar, el tener espacios seguros y demás, pero si las básicas no están... satisfechas tenemos algo. Y ahí a mí me importa bastante lo que hace Aldea. Me importan todos los tipos de violencia, por supuesto, pero de los otros tipos también la gente está más acostumbrada a escuchar cifras que son bastante espeluznantes, que ahora vamos a hablar de lo que es el CPAP también. Pero Aldeas tiene una política bien explícita de trabajo en lo que es llegar antes, ¿no? En esto de la campaña que es Lleguemos Antes, frente a situaciones de vulneración de derechos, tiene campañas de crianzas, muchas veces habilitando herramientas que las familias no tienen de cómo enfrentar ciertas situaciones o cómo es una crianza saludable, una crianza libre de violencia. Sí. El foco es, como vos decías, la prevención, ¿no? Y el fortalecimiento de las capacidades de cuidado de los adultos referentes, ¿no? Mucho el trabajo que se hace desde CAIF también, bueno, lo hacen a nivel de todos los CAIF también de Paysandú, pero nosotros tenemos el foco también en eso, en fortalecer las capacidades de cuidado, en todas las áreas, ¿no? Articular con los diferentes organismos también, o organismos del Estado o instituciones, ¿no? Se articula con ACE, se articula con ANEP, con la educación, se articula también a través del Ministerio de Vivienda para ver si podemos también... No tenemos recetas mágicas, pero tratamos de articular con todos los organismos del Estado para poder garantizar que todos accedan a los derechos y a que tengan las necesidades básicas satisfechas como mínimo para poder después garantizar otras cosas, ¿no? Porque son familias que están atravesadas también por situaciones transgeneracionales, ¿no? También de que los criaron, ¿no? Atravesadas por dificultades de salud mental también, ¿no? Hay familias atravesadas por consumo problemático de sustancia, con esto de la violencia como instaurada, como muy naturalizada, esto de le pego, le doy una paliza para ponerle límites, que está muy naturalizado todavía, aunque venimos haciendo mucho trabajo con esto, pero todo eso es lo que va generando, ¿no? Daño a nivel cognitivo, social, del desarrollo de todas las infancias y las adolescencias, y eso es lo que después le va en el futuro a repercutir también en lo que están los traumas, ¿no? También los trastornos que tenemos de salud mental los adultos, muchas veces arraigamos, ¿no? de esas secuelas que tenemos en la infancia, de cómo también nos criaron. Sí. ¿No? Que es todo... Soledad, vos hablas que desde el año, desde el 1960, Aldea está, sí. ¿no? ¿Han visto, tienen algún estudio o algo de la manera que va creciendo la sociedad puntualmente en todo lo que tiene que ver con los niños y de esta manera, o sea, de niños que queden desprotegidos, de familias que se desarman? ¿Hay un estudio o algo que vos decís... Para hace 10 años no era así, hoy tenemos el doble, hay que elaborar el triple? Uh-huh. Sí, nosotros tenemos un área que es de calidad, se llama, también, que se hace como un monitoreo. Si bien no tenemos desde 1960 capaz una estadística, tenemos como desde de 10 años para atrás sí, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Aldeas de 1960 es muy distinta a lo que es Aldeas Infantiles hoy, ¿no? Capaz que Aldeas de 1960 fue una respuesta
que en realidad surge en 2009, en realidad surge antes en Alemania, en realidad como respuesta a los niños y niñas huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos niños desprotegidos que en realidad no eran separados de su familia por situaciones capaz de vulneración de derechos, sino que por el mismo contexto sociopolítico que estaba en ese entonces. Y hoy en día tenemos aldeas infantiles que no solo está como esa idea, ¿no? Porque acá en Paysandú no tenemos hogares 24 horas gestionados por aldeas, pero a nivel nacional sí, y mucho está esa marca de aldeas infantiles, cuidado alternativo, ¿no? Hogar 24 horas, que crecen los niños ahí, y en realidad ahora es como no, en realidad sabemos que tiene que ser el menor tiempo posible, que estén institucionalizados los niños y niñas, y poder velar por el derecho a vivir en familia y buscar, ¿no? Familias extensas, familias amigas, todo también obviamente de la mano otro vínculo familiar, otros vínculos familiares para velar por el derecho a vivir en familia. Sí tenemos obviamente los números a nivel de vulneración y de violencias han crecido, y lo demuestra también el CIPIAP, ¿no? Que es el sistema yo lo puse acá porque nunca sí, es el sistema en realidad a nivel de ley, en realidad está integrado por varios organismos del Estado, y lo que hace es todos los años muestras las cifras de maltrato que hay a nivel nacional, que no son las cifras en realidad reales, sino que es un número en realidad de los registros que tenemos. Es el sistema integral de protección de infancias y adolescencias contra la violencia. Bien. En Uruguay, que lo coordina INAU, pero lo integran todas estas organizaciones, y lo que hace es medir como un monitoreo, esto que vos decías, de los distintos casos de denuncia, en este caso casos de denuncia concreta que se han generado, y todos los años aparecen los números. Este año los presentamos en Paysandú. INAU los presentó en Paysandú en la actividad que hicimos en el Gobi, y que viene creciendo, pero viene creciendo también la capacidad de captar esa denuncia. Entonces, ahí, si bien decimos la sociedad está muy compleja, hay situaciones que vienen creciendo, también sabemos que antes no se denunciaban porque no había mecanismo, o no se consideraba que había un mecanismo. Claro, o era quedaba puertas para adentro también, ¿no? O era naturalizado, que era lo que estaba bien, entonces quedaba como puertas adentro. Ahora ya sabemos un poco más por la evidencia científica todos los daños que genera. Entonces, en realidad, también existen protocolos a nivel de educación, a nivel de salud y a nivel de las organizaciones de cómo denunciar también frente a ciertas situaciones de violencia. ¿Y hay algún lugar, no sé si yo... Una línea. Ya tenés que ir. Escuchá. Me quedo. No, con respecto a que tenemos que hacer algo. A mí, yo siempre lo digo acá, ¿no? También, a mí me parece que tenemos que terminar de una vez por todas con tanta cháchara, para que por ahí la gente entienda, de tanta reunión y de tanta cosa y esto, y hay que hacer algo para cortar con tanto gurí violentado, para cortar con... no sé cuál es. Sí. La campaña justamente que Aldeas lanzó el año pasado, que la volvimos a replicar este año, que la pueden ver ahí en el canal de YouTube de Aldeas, que se llama Lleguemos Antes, tiene que ver con eso. Si ustedes ven como una prevención. Sí, si ustedes ven si se ve el video, en realidad ahí lo que muestra es eso, ¿no? Que en realidad muestra como está un niño que está solo, ¿no? En un apartamento. La leche, se levanta, todo solito. Todo solo, en realidad va a la escuela, vuelve, todo, y en realidad hay una vecina que al final del video se acerca a él y es como una mirada de aliento de que, bueno, en realidad esa vecina se dio cuenta que él estaba solo y fue como un agente de protector, ¿no? En esto de ese mensaje de la sociedad de que todos y todas, como sociedad, somos también garantes de protección de las infancias y las adolescencias, no solo el núcleo familiar, o sea, ¿no? Todos como a nivel institucional o a nivel de sociedad podemos hacer algo. Y también está dar a conocer que ya es conocida, pero la podemos dar a conocer, que es la línea azul, que es la línea de INAU, que es el 0800 5050, que es una línea anónima, que en realidad ahí también el Estado ahí, luego de recibir esa denuncia, tiene 48 horas para poder hacer una visita también y poder ver, bueno, qué está pasando. Y ahí también es otra forma, ¿no? De, bueno, no hacer oídos sordos y, bueno, y denunciar algunas situaciones que podemos estar viendo en la sociedad que son de vulneración de derechos. Sí, y en esto de la reacción violenta, la clásica, tradicional del golpe y demás, también me parece que bien interesante, que el otro día también lo veíamos vino Cecilia Benoni de Aldeas, y estuvo muy buena, como siempre, sus intervenciones, y ella nos decía, tampoco cuando trabajamos en equipos sabemos que
a esa mamá, no todo es punitivo, no todo pasa por retirar los niños del hogar. Muchas de las cosas que hace Aldea es trabajar con esa persona y decirle, bueno, a ver, contame en qué momento te sacan de quicio. No, es que llegan, dejan todo tirado, se tienen que... Bueno, quizás podamos pensar en una forma de organización, ¿entendés? Para que no te saquen, o sea, que no termines dándole un golpe, porque no todo es punitivo, decir, le saco a los niños, no. Sino que eso tiene que ser el último recurso, claro, obviamente. No sé. Claro, ¿cómo trabajo? Eso es me parece que importante de dar a conocer, trabajar con las alternativas para ponernos a pensar. Te sacan de quicio tus hijos, bueno, ¿qué puedes hacer distinto? Quizás, si vos llegaras un poquito antes, si vos tuvieras ciertas condiciones, si podés organizar que no... ¿Por qué todos, por ejemplo, tienen que salir todos a la misma hora? Bueno, quizás hay alternativas, quizás una amiga, una vecina, una hermana te puede ayudar en ese momento cuando llegan para que evitar la situación de violencia. Hay posibilidades de trabajar para que esas situaciones que terminan siendo como que te sacan de quicio, como una mujer que está cansada, que viene de trabajar muchísimas horas, etcétera. Bueno, también es enseñar que existen esas alternativas haciendo alusión a lo que tú decías que hoy es el Día Internacional de la Salud Mental Materna, ¿no? Hoy es 6 de mayo, es eso. Y en realidad tiene que ver con esto, ¿no? También de cuidarnos nosotras, digo, las madres, pero también los padres, bueno, los referentes que estén a cargo de los gurises, pero muchas veces son madres solas que están 24/7 con los niños y las niñas y en realidad... esto mismo, ¿no? O sea, están como en el desborde y ahí, bueno, acudir a las redes, a la contención, a los espacios de escucha. Muchas veces no tienen redes familiares, pero tienen las redes institucionales, ¿no? Un CAIF que también ayuda como en los cuidados, por ejemplo, o que van a talleres y las ayudan como en el fortalecimiento de sus capacidades o le dan herramientas, ¿no? Pero siempre haciendo alusión a eso, ¿no? Porque... haciendo a lo que es hoy 6 de mayo, ¿no? Muchas veces en lo que es el embarazo, el parto, el posparto, también en la vorágine como hormonal, ¿no? Y física que hay, y ahí se te pueden también despertar lo que tiene que ver con, a veces, trastornos, ¿no? De salud mental. Qué importante también desde el Estado también estar para acompañar en esos momentos, ¿no? Y estar como para acompañar en en la crianza del día a día, ¿no? Porque en realidad a cualquiera le puede pasar, ¿no? Como madre... el desborde y el perder la paciencia y bueno, y tratar de, respirar hondo y ¿qué hacemos para...? Sí, y la negligencia, por ejemplo... Marisa, se da mucho que esa situación, Soledad, que vos estabas nombrando recién, puede pasar solamente con el padre en una familia y que el padre sea el que se desborde y que se decida, no sé... lo voy a decir así para que se entienda, ¿no? Pero que se decía separar al padre de esa familia por la violencia. Sí, ahí después puede ser una situación de violencia de género, ¿no? Que puede ser el padre que esté ejerciendo violencia contra la mujer, ¿no? Y contra los niños también. En el caso que sea contra los niños solos. Y sí, también, en realidad sí. Ahí en realidad se hacen, obviamente, eso lo toma el Poder Judicial. Si hay equipos, ¿no? Haciendo seguimiento, equipos técnicos, ellos también se hacen los informes técnicos a la sede, digamos, y ahí en realidad se puede, digamos, sugerir, ¿no? Lo que pueda determinar después el juez, pero en realidad sí, obviamente, si hay vulneración de derechos, si hay violencia, y en realidad es una de las partes, en realidad ahí se piden medidas cautelares, o sea, eso va a depender de cada situación. Sí, hay situaciones que, bueno, por su gravedad, que también es importante mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, todas las situaciones que tienen que ver con el abuso sexual, lamentablemente, se dan en el hogar o con parientes cercanos. Los datos muestran que eso es así. Cuando son externos al núcleo familiar, generalmente son muy cercanos, vecinos, pero bueno, la presencia de los tíos, abuelos en las situaciones de abuso y de los padres o de amigos, está muy, lamentablemente, muy presente, y en Paysandú especialmente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa en términos de trabajo, ¿no? En distintos medios, en distintos barrios, en la escuela, en el CAIF, y bueno, y hay herramientas como decía Soledad, y equipos desplegados en territorio que van a estar dando un apoyo, por lo menos, para poder detectar esa situación. Ahora, a veces se te caen las medias, ¿no? Cuando, por ejemplo, ayer leía uno de los titulares que no sé si era el padre o quién, que filmaba
o un profesor que filmaba a los niños desnudos, y que no terminó preso. ¿Acá? Sí, en Montevideo, en Pando. El caso de pornografía infantil. Sí. ¿No terminó preso? No terminó preso. Porque fue un caso bastante sonado. Entonces, digo, es como que se te caen las medias, ¿no? Como que vos decís... no sé por qué recurso de amparo o algo, o no sé por dónde. Que había ese caso. Sí. No siempre la justicia acompaña, que decirlo. Claro, o los tiempos de la justicia tampoco son los tiempos que queremos o que deseamos que sean. Pero sobre todo en estos temas que a veces, por ejemplo, el apartar a la víctima de ese hogar en el cual está haciendo, o de esa persona con la que le está vulnerando, y en este caso está generando una situación de abuso, es urgente, y muchas veces no es tan urgente, o sea, los tiempos del Estado, por eso lo de lleguemos antes, porque cuando las alertas saltan, generalmente son situaciones que ya llegaron o muchas veces las situaciones estas que se registran son situaciones crónicas, que son hace más de 6 meses, que muchas veces llegamos como tarde a veces, ¿no? El caso ha estado por todos lados, ¿no? El caso de Moisés, por ejemplo, este muchacho que mató a su padre, que era un agresor sistemático en su familia, ese ha generado como... Lo importante acá es generar las oportunidades para conversar sobre los temas y que estos temas estén arriba de la mesa y que nos permitan poder evolucionar un poquito, porque todos, como dice Soledad en estos spots de aldeas, muestra que todos tenemos responsabilidad y podemos hacer algo. Si vemos a ese niño solo, si somos maestros o profesores de un chiquilín que estamos viendo alguna conducta extraña, o que vemos, por ejemplo, que hace todo solo, que muchas veces esos chiquilines, esa conducta que tienen en su casa porque tienen que resolver todos sus problemas, la llevan al centro educativo o la llevan a otros espacios. Puede ser invitarlo con el hijo, con su propio hijo, a veces a compartir un espacio en la casa, y eso ya es un refugio para ese niño. O sea, los adultos referentes somos todos los que podemos hacer algo en ese momento con ese niño y con esa madre, muchas veces que también por cuestiones de la interacción social nos encontramos o somos parte de alguna red, o esa mujer nos busca para contarnos su problemática o cómo se está sintiendo. Hoy, como decía Sole, el tema de la salud de las mujeres que han dado a luz, mucha gente no sabe que lo que le está pasando tiene que ver con haber dado a luz, con esta cuestión de los cambios hormonales, que esta depresión que siente, esta falta de interés sobre los chiquilines, que muchas veces se convierte en desidia frente al cuidado, etcétera, o en una situación de negligencia, tiene que ver con un problema de salud mental que se genera a partir de la situación generada por el parto, ¿no? Claro, entonces, está muy idealizado, ¿no? La maternidad romántica, y en realidad son mitos o sea, hay que visibilizar esto, ¿no? Que hay situaciones, ¿no? O depresión postparto, los baby blues, ¿no? Son cosas que en realidad pasan y que la mujer no puede estar, tiene que estar radiante y feliz porque, justo nació su hijo. Sí sabemos que es de felicidad y es de mucha alegría, pero también hay situaciones de desborde, de síntomas que pueden aparecer ahí, y ahí tenemos que estar atentos también, ¿no? Como sociedad, o como si estamos allegados, ¿no? Sí, empiezan a sentir ansiedad, miedos, ¿no? Irritabilidad, mucha depresión, ahí tenemos que estar atentos porque también ahí hay que pedir ayuda, ¿no? Soledad, en lo que tiene que ver con el tiempo, con el clima, también Aldea, o sea, no tiene, yo iba a decir tiene injerencia, no es que Aldea no, porque viste que ahora, no sé, a veces encontrar gurises con frío en la calle. El tiempo. Y en realidad eso es más injerencia del MIDES, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente que están a nivel nacional, ¿no? Están las líneas para denunciar en caso de que veamos situaciones de gente en la calle. Y ahí en realidad es denuncia para los refugios. Veces. Obviamente es como que la violencia también, claro, como para un morir. tiene que ver con las necesidades básicas. Pero ahí sí. Generalmente capaz que no pasa con los niños, pero sí vemos adultos en realidad, a veces en situación de calle. Hay programas específicos, ¿no? A nivel de acá de territorio que atienden situación de calle, niños y niñas en situación de calle, que es Amanecer de Gurises, que es otra organización. Pero obviamente todas las familias que atendemos también, nosotros en la medida que podemos también
tenemos un fondo para poder garantizar frazadas, ropa, bueno, obviamente que esas necesidades básicas estén cubiertas para poder trabajar otras cosas, ¿no? Claro. Si vamos a una casa, obviamente que no tiene el baño, piso de tierra, primero tenemos que tratar de todo lo que tenga que ver con vivienda, de poder que tenga un baño, ¿no? Y después, bueno, vemos todo lo que es saneamiento, eso como básico, porque tenemos situaciones muy complejas y tenemos que apuntalar por lo menos a que tengan esas necesidades satisfechas y después ir trabajando el resto. En esto de la negligencia también, por ejemplo, en la alimentación, muchas veces en sectores más carenciados se resuelve, los chilenos se acostumbran o hay una tendencia a la alimentación muy acotada, digamos, o muy se resuelve con un yogur, con cuestiones. Entonces, también el aprender a utilizar la canasta y a utilizar los productos de estación, eso también es parte del trabajo que se hace, que me parece que es re importante para que entienda, para que se comprenda cuál es el valor nutricional que tienen las cosas, para que se sustituya la harina, que muchas veces es una tendencia porque llena, porque es fácil de resolver, y sin embargo es un alimento que no está nutriendo o que no está generando las condiciones que el niño tiene para crecer, para poder desarrollarse, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es parte de lo que se trabaja, ¿no? Aprender a utilizar esos productos. La administración de ya sea de la canasta como también de los recursos. Yo que sé, empiezan también, se acompaña con la elaboración de un currículum y bueno, empiezan con algún emprendimiento también, se acompaña eso a la administración, bueno, del dinero, ¿no? Que muchas veces no se saben realizar y en realidad es administración del dinero, gestión del emprendimiento, o sea, depende, ¿no? Cada caso y bueno, qué es lo que se ve para fortalecer en cada familia, pero se acompaña como a nivel de todas las áreas. Me parece re interesante, ¿no? Totalmente. Porque ¿va a volver el miércoles que viene? No, pobre, no. ¿Vos? No. Yo sí. Ella no, Y pobrecita. pobre, No, porque yo dije, ay, pobre. Ni cuestionario le hice hoy. No, cuestionario ya lo hiciste. Ella me hiciste, tiene el cuestionario vigente. Lo recordaba. No, hoy vamos a saludar. ¿La saludaste, Virginia, que hoy era el cumpleaños? Sí, le saludamos a Virginia, que era el cumpleaños. 50 años cumplió. ¿Se dice la edad de la mujer? No se dice, no. Bueno, parece 50, de 40, parece de 40. 50 años hay que decir, es en medio joven, siglo. es joven como nosotros. Yo hoy le mandé un mensaje y le dije, si vos le decís 50 años, por ahí no pasa nada. Pero si yo te digo, vos tenés medio siglo... Te va a matar, porque claro, estamos reiterando al aire. No, bienvenido. Gracias, Sole, por la presencia. Muchas gracias. Aprovechamos a invitar, porque vamos a estar en Quebracho trabajando estos temas el 19, ¿no? Martes 19. Martes 19. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y así que, porque a veces es importante acercar esta conversación, porque es una conversación lo que tratamos de generar con los temas de prevención, porque muchas veces pasa por esto, por una conversación que permita buscar alternativas frente a las dificultades que las personas tienen cuando están desbordadas para que puedan seguir viviendo en familia, para que tengan una familia mejor, digamos, y que también esos afectos se puedan consolidar y puedan todos los niños vivir como de la mejor manera posible, ¿no? Que es lo que nos Y esperamos. yo siempre digo una cosa, con que lleguemos a uno en esta charla, ya está. Si llegamos a más, bien, pero si uno por ahí se interiorizó y vio y buscó el teléfono... Estamos sensibilizando, seguro, estamos informando, estamos previniendo. Gracias a las dos. Bueno, muchas Muy bien. gracias. Gracias, Hasta Carlito. luego.